Abrazos en Jesús y en María, vemos el tema número 7, el infierno. Le pedimos al Señor que nos cubra con su sangre poderosa por dentro y por fuera, nos selle lo alto, lo profundo y lo ancho. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Definición del infierno. El infierno es un estado de autoexclusión, no un defecto de la misericordia de Dios. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Lo encontramos en el Catecismo numeral 1033. El infierno es la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno, pues significa la pérdida y privación total de Dios y por tanto de todo lo bueno, bello y verdadero. Existencia del infierno. Las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se deja de Dios, manantial de vida y alegría. Estas palabras del Papa San Juan Pablo II fueron manipuladas por medios de comunicación malentendidos, quienes a partir de esta afirmación que el Papa había negado la existencia del infierno. Ante esto, hay que decir que el Papa afirmó que el infierno en este momento es un estado del alma, pues aún no se ha dado la resurrección de la carne, mas no lo negó. Que sea un estado del alma no significa que no exista. Los dolores espirituales del alma son más profundos e intensos que los dolores físicos. Es así como duele más la muerte de un hijo que un golpe o una fractura. Una depresión aguda no se localiza en ningún órgano del cuerpo, pero es una agonía espiritual y es un dolor y un sufrimiento real. Los dolores del alma son más intensos y fulminantes y no porque no los localizamos o palpemos dejan de ser reales. El infierno, es decir, la privación total de Dios, es la angustia, la tristeza, la depresión, la soledad, la agonía más absoluta, y después de la resurrección de la carne, el infierno ya no será solo un estado, sino que será un lugar. Es la diferencia. La Iglesia nos trae unas verdades porque también está contenido este tema como dogma de fe. En el Concilio de Letrán, en 1215, hay una definición y está lo que podemos llamar nosotros su existencia, que también lo confirma el Catecismo numeral 1035. Se define como segunda muerte, Apocalipsis 20:13, será el llanto y rechinar de dientes, Mateo 13:42. Su eternidad se está afirmando en el Catecismo también, y se distinguen algunas palabras en el Evangelio. Marcos 9:43 nos habla de la gehenna del fuego que no se apaga. En la parábola del rico Epulón se precisa que el infierno es el lugar de pena definitiva, sin posibilidad de retorno o de mitigación del dolor. Lucas 16:19-31. Se dice en Tesalonicenses, segunda, capítulo 1, verso 9, que es una ruina eterna y por lo tanto él dice: alejaos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. También en Mateo 25:41 dice lo siguiente: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Existen allí dos grandes castigos, pena de daño y de sentido. La pena de sentido se llama así porque el principal sufrimiento que de ella se deriva proviene de cosas materiales o sensibles. Afecta ya desde ahora a las almas de los condenados y a partir de la resurrección universal
afectará también a sus cuerpos. La pena de sentido consiste principalmente en el suplicio del fuego, Marcos 8:43, que atormenta no solamente los cuerpos, sino también las almas de los condenados. Además de esto, es virtud de la degradación indecible del estado perpetuo del oído, de los suplicios horribles de quienes allí se encuentran, es decir, los demonios y los demás condenados. Su compañía continua eterna será por sí misma una tortura espantosa. Los sentidos internos estarán sujetos a imaginaciones y recuerdos más o menos torturantes, y los externos estarán privados de todo cuanto les pudiese agradar y proporcionar placer. Nada de luz, de armonías, de suaves olores, de sensaciones o reposo, por lo menos en algún momento del cuerpo. Entre los condenados reina el odio, pues cada uno ve ahí a aquel que fue la causa de su condenación y lo odia por haberlo llevado ahí. De esta manera, los recién llegados aumentan la rabia que ya existía ante su llegada. Podemos usar la imaginación. Imaginémonos pues entonces haciendo lo que más aborrecemos, sufriendo unos dolores indecibles en todo el cuerpo, contemplando imágenes espantosas, escuchando sonidos estridentes y desafinados, experimentando los sabores más amargos, sufriendo con los olores más desagradables y sintiendo en tu corazón los peores sentimientos, como son envidia, celo, remordimiento, rencor, odio. Después, rodeado de personas más abominables que te puedas imaginar, orgullosas, envidiosas, egoístas, criticonas, sarcásticas, sádicas y degeneradas, es decir, lo peor de todo. Te sientes irresistiblemente atraído hacia Dios y sabes que nunca, nunca podrás llegar a estar con Él. En La imitación de Cristo, un gran clásico de la literatura cristiana, describe esta pena del infierno de la siguiente manera. Allí, los perezosos serán punzados con aguijones ardientes y los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed. Allí los lujuriosos y amadores de deleite serán rociados con hediondo azufre y los envidiosos aullarán de dolor como rabiosos perros. No hay vicio que no tenga su propio tormento. Allí los soberbios estarán llenos de confusión y los avarientos serán oprimidos totalmente con miserable necesidad. Allí será más grave pensar una hora de pena que aquí 100 años de penitencia amarga. Allí no hay sosiego ni consolación para los condenados, mas aquí cesan algunas veces los trabajos y se goza del consuelo de los amigos. El remordimiento como pena de la memoria le recordará al condenado los muchos medios de salvación que tuvo en la tierra, el desprecio que hizo de ellos y cómo vino a condenarse solo por su culpa sin poder ahora arrepentirse. La desesperación como pena de la imaginación le recordará constantemente que sus tormentos durarán no por 1000 años ni por millones de años, sino por toda la eternidad. Pena de sentido. El magisterio de la Iglesia desde sus inicios y en unanimidad con los padres de la Iglesia ha sido claro en enseñar que la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a los que aspira. Catecismo numeral 1035. Respecto de esta pena del infierno ha dicho San Agustín: perecer para el reino de Dios es para expatriarse de la ciudad de Dios, enajenarse de la vida de Dios, carecer de la inmensa dulzura de Dios. Es una pena tan grande que no puede haber tormento alguno entre los conocidos que se le pueda comparar.
Coinciden con esa dolorosa descripción las palabras de San Juan Crisóstomo, quien afirma que el haber perdido bienes tan grandes produce en el condenado tal dolor, aflicción y angustia que aunque no hubiera ningún otro suplicio destinado a los pecadores, él solo podría producir en el alma el mayor dolor y perturbación que todos los demás tormentos en el infierno. Ahora, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4. Así que hemos de hacer un esfuerzo cada día por vigilar nuestra alma, cuidarla y dejarla llenar de la gracia del Señor para que nuestra salvación nunca la vayamos a perder. Práctica: renunciar definitivamente a todo estado de vida que implique pecado mortal habitual. Morir antes que pecar, porque pecando se corre el riesgo de morir eternamente. Que Dios les bendiga siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.